Quiero que en esta mañana usemos un poco nuestra imaginación para iniciar este sermón. Imagínense a un defensa de un equipo de fútbol en una final mundial, al cual fácilmente viene el otro equipo y en repetidas ocasiones lo logran burlar fácilmente, de forma evidente. Y finalmente todas estas anotaciones terminan en gol. Y al finalizar el partido vienen los reporteros y le preguntan, bueno, ¿qué fue lo que sucedió con usted, señor defensa? Y la respuesta de él es, bueno, es que la verdad en ese momento no estaba preparado para defender esa jugada. Le voy a prestar o le voy a dar otro escenario. Imagínese que usted va en emergencias a un hospital, va con algún ser querido, y este ser querido es metido a la sala de cirugías, pero después de un poco de tiempo sale un enfermero con una cara angustiada y le dice a usted, le tengo malas noticias. El cirujano no puede hacer el procedimiento que necesita hacer. Y la razón es que no se siente preparado. Un último ejemplo. Usted va muy apresurado y necesita llegar a una entrevista de trabajo. Usted necesita llegar a tiempo a como dé lugar, se sube a un taxi y usted le dice la dirección, le dice a dónde tiene que llegar con presura y ve que las manos del taxista tiemblan, duda para poner sus manos en la palanca de cambios, se vuelve y le dice, le voy a ser sincero, no lo puedo llevar, deme un momentito porque no estoy preparado para manejar este taxi. Puede ver cómo en todas estas ocasiones hay un absurdo siempre donde personas que deberían de estar preparadas no lo están. El taxista debería estar atento para iniciar su carro y hacer la carrera. El cirujano de emergencias debe de estar atento para las emergencias. Y aquel deportista que está en la defensa de una final de fútbol no puede estar desprevenido sin prepararse para estar ante cualquier jugada. Todas estas personas debieron de estar preparadas para responder con inmediatez ante lo que se les requería. De igual manera es en el cristianismo, amados hermanos. En un periodo donde los cristianos eran perseguidos, donde eran acusados fácilmente, porque había cierto odio hacia el cristianismo, en parte impuesto por los emperadores, por el gobierno romano. El apóstol Pablo viene y escribe en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Les dice, estando siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra de Dios es clara, hermanos. El cristiano, y ese es el tema que vamos a hablar hoy, debe ser un cristiano preparado. Debemos de ser cristianos preparados. Eso aplicó tanto a aquellos cristianos que leyeron por primera vez la epístola que escribió Pedro, como para nosotros que la leemos hoy en pleno 2024. Debemos de ser cristianos siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros ante todo aquel que demande razón de ella. Así que a través de este texto quiero comentar o hablar con ustedes acerca de que debemos de ser, sí o sí, siempre cristianos preparados. Lo primero que quiero mencionar acerca de este texto es que se nos dice que debemos de ser cristianos preparados en todo momento. Cuando el apóstol Pedro dice, estando siempre preparados, esa palabrita siempre es muy importante, porque siempre significa en todo momento, en cualquier ocasión, cuando sea necesario. La idea es que nuestra mente, nuestra disposición, esté siempre lista para aquella respuesta, para aquello que tenemos que hacer. Hoy en día estamos en una sociedad donde estamos acostumbrados a muchas cosas rápidas que antes no habían.
Restaurantes Express 24/7, llamamos a pedir y queremos que ya la comida la estén entregando. Anteriormente las personas luchaban con la luz durante la noche, con velas, con candelabros, diferentes formas, lámparas de canfín. Pero hoy en día, en el siglo XXI, 2024, queremos presionar el botón que enciende la luz y queremos que la luz esté ahí. Y cuando no hay luz nos desesperamos porque esté pronto, rápido, que esté lista, ya preparada para nosotros, en todo momento que sea necesario. De igual manera, al abrir la llave del agua, queremos que esté lista, preparada para poner el vaso y poder hidratarnos. Si no hay agua, nos desesperamos. Si queremos una información, queremos entrar a nuestro teléfono, buscar ahí rápidamente en el buscador, y si el internet no reacciona inmediatamente, siempre que lo necesitemos, estamos ya quejándonos que qué internet tan lento o que qué falta de recepción. Mi punto es, nos hemos acostumbrado a cosas que antes no eran tan accesibles, a que siempre estén preparadas para nosotros y listas para usarlas. Y cuando no están preparadas y listas para ser usadas, nos desesperamos de cierta manera. O llegamos a tener cierta incomodidad porque lo estábamos necesitando. ¿Cómo es posible entonces que en este tiempo tengamos esa necesidad o el entendimiento de la inmediatez de esas cosas? Y algo que se escribió tanto tiempo atrás, mucho tiempo antes, que debía de estar siempre listo, se nos convierte en un concepto extraño. Los cristianos, desde el inicio del cristianismo, siempre han tenido que estar listos, preparados. El agua no, antes la gente iba a los ríos, se tenía que esperarse. La electricidad no existía, tenían que ir por sus lámparas de canfín. Internet, no señor, vaya y lea sus libros. Esas cosas vinieron después a estar siempre listas, siempre ahí para nosotros. Pero el concepto de los cristianos siempre listos, siempre ha tenido que estar ahí. Y extrañamente hoy en día más bien es un concepto extraño para muchos. Muchos dicen, pero es que ¿cómo yo voy a estar siempre listo? Eso necesita mucha preparación. No me siento preparado para siempre dar una razón, para siempre dar una respuesta. Bueno, el apóstol Pedro nos dice, y le decía a aquellos cristianos en medio de persecuciones, en medio de injurias en contra de ellos, tienen que estar siempre preparados. Es el mismo caso para con nosotros. Siempre tenemos que estar preparados. La pregunta que usted puede tener es, ¿pero cómo voy a estar yo siempre preparado? ¿Cómo logro esto? Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo logro estar siempre preparado para que cuando sea el momento yo diga, sí, este es el motivo? Siempre vamos a estar preparados cuando practicamos la primera parte del versículo. ¿Cómo inicia el versículo 15? Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar tiene la razón o el sentido de poner algo aparte, de mantener algo puro, separado de lo demás. Y usted y yo sabemos perfectamente que Dios es el Señor y que Él por naturaleza ya es puro, ya es santo. No es como que nosotros vamos a hacer más santo a Dios en nuestros corazones. Así que, ¿qué es lo que está queriendo decir Pedro? Pero lo que nos está queriendo decir es que Dios que mora en nosotros, como lo hemos estudiado en el sermón de la semana anterior, el Padre y el Hijo moran en nuestro corazón, moran con nosotros, el Espíritu Santo también, 1 Corintios 3:16. Dios mora con nosotros en nuestros corazones, tiene morada en nosotros. Pero cuanto mejor morada nosotros le prestemos, también mejores cristianos vamos a ser. Acompáñenme a los versículos anteriores en la primera carta de Pedro, por favor. Y leamos de los versículos 8 en adelante. Vea lo que les dice Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Puede ver cómo el apóstol Pedro está preparando el escenario para luego decirle: santifiquen al Señor en sus corazones. No presten atención a esos que están blasfemando, que están hablando en contra de ustedes. Santifiquen a Dios en sus corazones. En otras palabras, llénense de todas estas virtudes, de todas estas cosas buenas, de todo esto que le va a edificar, y así su corazón, su mente, ese lugar donde Dios mora, va a ser un lugar donde van a fluir cosas buenas, virtudes que agradan a Dios. Usted va a ser un buen recipiente de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ha llenado de la palabra de Cristo, como dice Colosenses 3:16. Se ha llenado del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 5:18. Santificar al Señor en nuestros corazones es llenarnos precisamente de todas las virtudes que Dios desea de nosotros, para que así nuestro corazón sea un buen lugar para que Dios more. Y no solamente esto, ¿qué sucede cuando una fuente está entregando agua? Pues está dando la fuente, el agua que tiene dentro. Cuando nosotros tenemos que dar defensa, lo que va a salir es lo que está dentro de nosotros. Cuanto más nos llenemos de esas cosas buenas, de esas virtudes, de esos ejemplos de Cristo, vamos a estar siempre preparados para hacer eso. Porque siempre vamos a tener la palabra de Dios morando en nosotros. Pero tanto más tenemos que llenarnos para nosotros poder hacer que esas fuentes de verdad que tienen que surgir de nosotros lleguen a las personas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque quiere decir que hoy ustedes y yo necesitamos salir por esta puerta entendiendo que siempre tenemos que estar listos en todo momento. Esto nos pone a meditar entonces qué tanto hemos estado santificando a Dios en nuestros corazones. ¿Cómo estamos luchando día a día para perfeccionarnos, para mejorar? La Escritura nos dice en 2 Timoteo 3:16 que la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para prepararnos para toda buena obra, incluido estar siempre atentos para hacer lo que tenemos que hacer. De lo contrario, vamos a ser como el taxista que no estaba preparado para manejar su vehículo, o como el cirujano que no estaba preparado para hacer lo suyo. Es parte de la naturaleza del cristiano estar siempre preparado en toda ocasión, porque si alguien necesita su salvación, usted es el instrumento que Dios va a utilizar. No va a bajar una mano del cielo para tomar a esta persona y ponerla donde necesita. Él va a utilizar al cuerpo de Cristo, la iglesia, Colosenses 1:18, para que estas personas lleguen a la verdad. Así que si queremos ser buenos instrumentos de Dios, tenemos que serlo siempre, siempre, en todo momento. Nosotros no somos cristianos por temporadas. Aquella idea del cristiano del domingo que llega y se congrega y luego sale a su vida normal, ese es un invento de Satanás. Dios espera que seamos cristianos 24/7, todos los días de la semana. Amigables, refrenando nuestra lengua del mal, no devolviendo mal por mal, todo lo que leímos, practicándolo todos los días de nuestra vida, y así siempre, porque por costumbre ponemos estas cosas en práctica, siempre vamos a estar listos y en la mejor disposición para hacer nuestro trabajo. Es que nuestro deber y nuestro privilegio, porque Dios nos ha dado la oportunidad de conocer su luz y así proyectar esa luz
al mundo, como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Vosotros sois la luz del mundo, y una luz sabemos que no se oculta debajo de un almud. La luz de una ciudad que está en el monte no se debe de ocultar, debe verse. Nosotros debemos de estar siempre brillando. Pero esto lo vamos a lograr solamente si la lámpara de nuestros pies y la lumbrera de nuestro camino es la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Así que ya no se le va a olvidar al final del día cuándo usted tiene que estar listo. La respuesta siempre: cristianos listos, cristianos preparados siempre. Muy bien. Ahora que tenemos este concepto claro, vamos a analizar el hecho de que debemos de ser cristianos preparados para defender nuestra esperanza. Esto es hermoso también. Pero tiene una cuestión muy interesante también, porque cuando el apóstol Pedro dice, estando siempre preparados para presentar razón, para defender la esperanza que tenemos, la palabra que se utiliza en el idioma original es bien profunda, que es la palabra apología, es de la cual sale la palabra apologética o defensa. Esto quiere decir que lo que Dios, lo que el Espíritu Santo escribió acá y espera de nosotros es que siempre tengamos listos un discurso, una conversación adecuada para demostrar, y esta palabra es muy importante, demostrar que una creencia o algo que practicamos es razonable, necesario o verdadero. Es como cuando una persona llega delante de un tribunal y se le piden razones y esta persona viene y dice, ok, mis razones son estas, estas y estas, y aquí están mis evidencias y las presenta delante del juez. Eso es defender la esperanza. Desde el vocablo que se muestra en el idioma original. ¿Qué nos dice esto? Nuestra religión, nuestra creencia, nuestra fe, hermano, no es una fe emocional. Y no me malentienda, por supuesto que esta palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y muchas veces va a penetrar en nuestro corazón y vamos a sentir cosas, vamos a tener emociones de diferente tipo cuando vamos a través de la palabra de Dios. Pero no somos personas que defienden su fe de forma emocional, sino con apología, con defensa, presentando razones. El emocionalismo no es una buena base para definir la verdad, las evidencias lo son. De modo que cuando nosotros hacemos las cosas como Dios las espera, vamos a ser capaces de persuadir a las personas y hacerles entender por qué la iglesia del Señor, por qué la iglesia de Cristo es una iglesia verdadera y no una más del montón que hay por ahí. Y eso es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos que tarde o temprano llegará el momento en que esa idea que tenemos de que somos los que presentamos el evangelio, muchas veces creemos que presentar defensa es ir, tocar puertas, evangelizar, y soy yo el que enseña, soy yo el que trae la iniciativa y digo lo que tengo preparado para ese momento. Pero según este texto, tenemos que presentar defensa ¿ante quién? Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, algunas veces no somos nosotros educando, somos nosotros siendo cuestionados. Van a haber personas que nos van a preguntar y claro, sabemos que a veces hay personas, seamos honestos, que lo que les gusta es alborotar un poquito, hacer una tormenta en un vaso de agua o quizás confundir con sus preguntas. Pero ¿sabe qué? Además de esos, también están aquellos que son honestos. Están aquellos que llevan años buscando la iglesia verdadera, que llevan años buscando al Dios verdadero, que quieren con un corazón sincero encontrar la verdad de Dios para seguirla como dé lugar, si es bien demostrada.
Y esas personas tenemos que darle razón. Tenemos que pensar en que esas personas existen. Tenemos que pensar en que ellos nos van a demandar y tenemos que darles esa razón. Tenemos que defender esa esperanza. Pero esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque es hermoso que nos pregunte. Porque la esperanza del cristiano es lo más bello que tenemos. Es aquello que no podemos ver, pero que sabemos que va a suceder. Esa esperanza es algo que estamos esperando simplemente que suceda para disfrutarlo y que nos llena de alegría, que nos carga, que nos hace felices. Eso es lo que tenemos que presentar razón. Es algo que usted y yo conocemos. Es lo que nos hizo convertirnos al cristianismo, en hijos de Dios. Esa esperanza que tienen los cristianos es lo que nos hizo un día que dijéramos, ¿sabe qué? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, murió, fue sepultado y resucitó de los muertos y va a regresar por su iglesia. Yo lo creo. Y porque yo creo que eso va a suceder, voy a arrepentirme de mis pecados, le voy a confesar como mi Salvador y voy a ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de mis pecados. Hechos 2:38 o Hechos 22:16 para lavar los pecados. Esa esperanza, eso que nos llena de vida, eso que nos alegra, es lo que tenemos que defender, así que no es tan difícil después de todo. Si nosotros llegamos a la conclusión de que Jesús no fue un impostor, sino verdaderamente el Hijo de Dios, y que así como Él venció la muerte, nosotros la vamos a poder vencer con el poder que Él tiene cuando Él regrese, entonces podemos dar esa defensa, podemos dar esa respuesta. Y precisamente porque la esperanza es lo que nos llena de energía, nos carga, nos alegra cada día. Eso debe ser algo que debemos estar no solamente pensando, uy, que no me agarren desprevenido y que me toque hablar de esto y defenderla, no. Nosotros deberíamos de estar deseando que la gente nos pregunte. Deberíamos de estar pensando, ojalá hoy alguien me pregunte de mi esperanza. Yo quiero hablar de la esperanza que tengo como cristiano, porque es algo tan bello que me encanta hablar de eso. ¿Ha visto usted cómo la gente que ama su trabajo le encanta hablar de él y le cuenta a los otros qué hace y cómo lo hace y cómo esos procesos de su trabajo dan un resultado? ¿Ha visto usted a alguien que le gusta determinada serie de televisión o determinado libro o algún pasatiempo? Y estas personas hacen de todo por envolverse en eso. Compran adornos que estén relacionados. Compran cosas, accesorios, publican en redes sociales de aquello que les gusta, que les apasiona, sea jardinería, sea un dibujo animado, sea algún deporte. Si les apasiona, quieren estar envueltos en eso y no esperan la oportunidad de que alguien les pregunte porque le dicen, yo soy de la Liga, o soy de Saprissa, o voy con el Real, o no sé. ¿Viste los resultados de tal partido? ¿Por qué? Porque están deseando hablar de eso que les apasiona. Pero ¿qué tenemos todos aquí en común? Somos cristianos. Nos apasiona esa esperanza de que un día nos vamos a reunir nuevamente con nuestro Salvador, que Él va a descender en las nubes y vamos a ser tomados con Él. Y un día vamos a morar con Dios para siempre. Y un día no vamos a tener nunca más sufrimientos, ni dolor, ni angustias. Y vamos a conocer a esos grandes hombres que escribieron la Escritura. Y por qué no pensar en lo bello de reunirnos también con aquellos que se nos anticiparon, pero que acabaron la carrera de acuerdo a Cristo, así que podemos encontrarles allá también. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Cómo no vamos a estar listos para defender eso? Eso es hermoso. Debiéramos de querer hablar siempre de esto. Y si ese no es nuestro caso, adivinen qué, hoy tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. Porque si nuestras redes sociales y las cosas alrededor de nuestra vida opacan la luz de la esperanza en Cristo, sí o sí tenemos algo que cambiar, sí o sí tenemos que entender que nuestra prioridad no se está poniendo en el lugar adecuado.
debemos de estar siempre preparados para presentar defensa. Así que ya sabemos que eso debe ser siempre, que es para defender nuestra esperanza. Finalmente, en esta mañana les voy a decir además que debemos de ser cristianos preparados con mansedumbre y también reverencia. Cristianos con mansedumbre y reverencia. Imagínense un mecánico que decide abrir su taller y lo único que tiene es una llave francesa, un martillo y un destornillador. Eso no va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el martillo no es la herramienta que se usa para arreglar algo. O imagínense un chef profesional que abre su restaurante, hace la gran inauguración, entran los medios con las cámaras, ponen la cocina. Y aunque tiene un gran espacio, sus herramientas son una estufita de gas, un sartén y una espátula. Eso no es estar bien equipado. Y si desea iniciar de esa manera, va a haber un punto en el cual va a tener que usar una herramienta que no es adecuada para lo que tiene que hacer. Así también es el cristiano. Necesitamos estar equipados con esta mansedumbre y esta reverencia. Muchas veces las personas usan herramientas que no son al presentar la defensa de la esperanza que hay en ellos. Muchas veces las conversaciones terminan en pleitos, pero eso es completamente lo opuesto a lo que la Biblia nos dice. El apóstol Pablo en Romanos 14 y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 nos dice que no contendamos acerca de opiniones, que no contendamos acerca de palabras, y en el 2:14 de Timoteo explica que eso lo que conduce es a la destrucción de los oyentes. Uno tiene que tener y tiene que usar en su respectiva labor las herramientas necesarias. Y adivine qué, nosotros acá, los que hemos sido bautizados y lavados con la sangre de Cristo, tenemos la labor de ser cristianos y tenemos que estar bien equipados con esta mansedumbre y reverencia. Nunca nos va a servir de nada ganar un argumento si esa alma se pierde. Pero si logramos demostrar una verdad y lo hacemos con mansedumbre y reverencia, esa alma va a desear gozar de la misma esperanza que nosotros tenemos. Cuando analizamos la palabra en el idioma original para mansedumbre, se convierte en una palabra muy importante. Porque cuando la entendemos, nos vamos a alejar de aquello que es crear pleitos, divisiones, contiendas o querer ganar un argumento. La palabra mansedumbre puede significar gentileza, algo que es placentero, algo que es amable, algo que es amistoso. Eso es mansedumbre. La palabra que se utiliza para describir la reverencia, literalmente la palabra phobos. Y quizás a usted se le parece a la palabra fobia, que quiere decir temor. Este es un temor reverente, un temor respetuoso. De manera que cuando estemos defendiendo nuestra esperanza, lo que vamos a tener es este respeto, este temor, esta reverencia, por no hacer que aquella persona se aleje de Cristo, sino más bien que venga cerca. Y cuando perdemos ese temor, precisamente es cuando entramos en las discusiones, en los pleitos y en querer ganar un punto que realmente la palabra siempre tiene la razón, pero nosotros podríamos estorbarle si no lo hacemos con reverencia. ¿Ha ido usted alguna vez a un restaurante donde lo traten muy bien? Hola, bienvenido, pase adelante, por aquí está su silla, tome asiento, por favor, le estábamos esperando. Esta es su familia, qué bella familia, siéntense todos acá, tenemos la mejor mesa para ustedes, aunque no reservaron, son importantes para nosotros. Le sirven la comida, siempre muy respetuoso, el plato excelente, y usted dice al final, yo aquí quiero regresar. Qué gente tan amable, qué gente tan respetuosa. O también quizás se ha topado el caso contrario, donde llega a un lugar donde usted dice, qué mal genio tenían estas personas. ¿Cómo es posible que me atiendan así si más bien estoy pagando? Yo aquí no regreso.
¿Ven las diferencias? ¿Ven el contraste? La iglesia del Señor así tiene que ser siempre, con mansedumbre, gentil, siendo amistosos, siendo agradables y también con respeto, reverencia. Que las personas que nos visitan, que nos acompañan, digan, este lugar me gustó. Aquí está la familia de Dios. Aquí se reúnen cristianos de verdad como los que yo leo en la Biblia. Tanto que hablan del cristianismo, pero vea qué bonito que es. Se ve que ellos disfrutan estar hablando, alabando a Dios. Hablando de las cosas de la Biblia. Qué bonito lo hacen. Me sentí identificado con estas personas. Y es que además, ¿saben qué, hermanos? Estas personas lo merecen, porque aunque no pagaron ellos, el alma de ellos, esa eternidad que vale esa alma, el perdón que ellos pueden recibir ya fue pago con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que dar un buen servicio. Debemos de ser amistosos, de ser respetuosos, tener mansedumbre y reverencia con cualquiera que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que debemos de ser cristianos preparados siempre, cristianos preparados para presentar defensa y cristianos preparados y bien equipados con mansedumbre y reverencia. Así que les hago una pregunta. ¿Está usted listo en este momento para empezar a defender su fe? ¿Está preparado ya como la Escritura, como Dios lo está esperando de usted? ¿Cómo está trabajando usted para mejorar en ello cada vez más? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Siente el deseo usted de que cualquier persona que le rodea esté ahí para preguntarle? ¿Usted está ansioso por hablar de su esperanza con alguien? ¿Somos personas siempre amigables y respetuosas a la hora de hablar de la Biblia? ¿Nos estamos equipando de esta manera? Bueno, no me tiene que responder estas preguntas. Usted mejor que nadie se conoce, Dios le conoce también. Y sabemos cuál es la respuesta correcta a estas preguntas también. Lo que le quiero decir es, si la respuesta no fue positiva o lo que Dios espera en alguna de ellas, ¿qué hice ese día para cambiar eso? Que hoy sea ese día para tomar cartas en el asunto. Que hoy sea ese día para cambiar su vida y ser un cristiano a tiempo completo y no como aquel taxista que no sabía cómo arrancar el carro, ni como el portero, ni el cirujano. De los cristianos, mejor que los guías y scouts, siempre preparados, siempre listos. Tenemos que ganarles a ellos, tenemos que ser mejores, somos el pueblo de Dios. Si usted es una visita que nos acompaña el día de hoy, quiero que entienda algo, por favor. Si hoy usted está aquí con nosotros, usted es muy importante para nosotros. Y como ha podido ver, hemos estado usando este sermón, este tiempo, para educarnos, para mejorar, para estar preparados para atenderle como usted se lo merece, porque su alma es muy valiosa para Cristo. Cristo pagó con su sangre por usted. Él dio su vida en la cruz. Y queremos mostrarle esa verdad. Por eso, la invitación es la siguiente. Si después del himno de invitación, usted entiende que como cristiano necesita mejorar en algunas de estas cosas o algún aspecto de su vida cristiana, si usted necesita arrepentirse, cambiar el rumbo de su vida, quédese de pie para poder orar por usted e identificarle. Y posterior al servicio, buscarle y preguntar si de alguna manera podemos ayudar. Estamos juntos en esto. O si bien usted es una visita y que entiende que hemos estado preparándonos hoy porque usted es una persona que amamos y Dios le ama también. Y usted quiere iniciar su camino en el cristianismo. Nosotros queremos mostrarle qué significa cuando decimos oír y creer el Evangelio, arrepentirse y ser bautizado, confesar al Señor como su Salvador, el perdón de los pecados a través del agua del bautismo. Si no entiende esos conceptos, queremos que los tenga claros, porque según la Biblia así es como usted puede obtener salvación.
Si está interesado en eso, si quiere ser parte de esta comunidad que las personas necesitan ser parte de, quédese de pie también al final del sermón. Así le vamos a poder, al final del himno de invitación. Así le vamos a poder identificar y con mucho gusto vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que sea parte de esta familia espiritual. Que Dios les bendiga.